¿Alguna vez te has sentido perdido en un desierto sin saber qué camino tomar? Moisés y el pueblo de Israel enfrentaron este mismo dilema, pero su viaje no solo fue físico, sino profundamente espiritual. En un mundo lleno de incertidumbre, su historia resuena con cada uno de nosotros. Desde el momento en que fueron liberados de la esclavitud en Egipto hasta la recepción de los 10 mandamientos en el monte Sinaí, y los desafíos que enfrentaron en su travesía por el desierto, descubrimos un relato de fe, perseverancia y la búsqueda de un propósito más grande. Hoy, exploraremos juntos los momentos decisivos de esta increíble historia, la lucha contra la duda y el miedo, la provisión divina en tiempos de necesidad y el legado de un líder que, a pesar de las dificultades, nunca dejó de confiar en el llamado de Dios. Prepárate para un viaje transformador que no solo nos conecta con la historia antigua, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestro propio camino en la vida. Imagina un niño, nacido en secreto en medio de la mayor potencia del mundo antiguo, Egipto. Un niño destinado a ser asesinado por un faraón temeroso del poder de su pueblo, pero rescatado por el destino y criado como príncipe en la corte más grandiosa de la época. Este no es solo un relato épico, es la historia de Moisés. Moisés, el hombre que escuchó el llamado de Dios en la quietud del desierto, el elegido para desafiar al imperio más poderoso y liberar a un pueblo oprimido. Las 10 plagas que devastaron Egipto, el dramático éxodo a través del Mar Rojo y el momento en que recibió los 10 mandamientos directamente de Dios, son solo el inicio de su legado, pero su viaje no fue fácil. Los desafíos que enfrentó en el desierto con una nación entera a su cargo, las pruebas de fe y su conexión con lo divino, transformaron para siempre la historia del mundo. Hoy, exploraremos no solo al líder, sino al hombre que cambió el destino de una nación y dejó un legado espiritual que trasciende milenios. Acompáñame en este fascinante viaje por la vida de Moisés, un relato de fe, poder y milagros que desafió los límites de lo imposible. El nacimiento y crianza de Moisés, un niño destinado a cambiar la historia en un tiempo de opresión y desesperación. El pueblo hebreo se encontraba esclavizado bajo el yugo del poderoso faraón de Egipto. Durante siglos, los israelitas habían crecido en número, lo que provocó miedo y desconfianza en el faraón, quien temía que los hebreos se levantaran contra él. En un acto de crueldad, decretó que todo varón hebreo recién nacido debía ser arrojado al río Nilo para morir, pero en medio de este panorama oscuro, la providencia divina orquestó un plan lleno de esperanza. Una mujer hebrea, llamada Jocabed, dio a luz a un niño especial, un bebé al que no podía abandonar a su trágico destino. Durante 3 meses lo escondió en su casa hasta que ya no pudo protegerlo más. En un acto de valentía y fe, preparó una pequeña cesta de juncos impermeabilizada con brea y colocó a su hijo en el río Nilo. La madre de Moisés confió en que Dios cuidaría de él, flotando entre las aguas del río que había sido ordenado como su tumba. La pequeña cesta fue descubierta por una inesperada salvadora, la hija del faraón. Movida por la compasión, la princesa decidió adoptar al niño, aún sabiendo que era hebreo. Así, el niño que estaba destinado a morir, fue salvado y creció como un príncipe en el corazón del imperio egipcio. Lo que es aún más extraordinario es que, por intervención divina, la propia madre de Moisés fue llamada para amamantarlo y criarlo durante sus primeros años, asegurando que él conociera sus raíces y su identidad hebrea.
Este vínculo con su familia y su pueblo sería crucial en el futuro. A lo largo de su juventud, Moisés recibió la educación más avanzada en ciencias, artes y filosofía de Egipto, rodeado del lujo y poder de la corte real. Sin embargo, en lo profundo de su ser, el llamado de Dios estaba latente. Aunque fue criado como un príncipe egipcio, Moisés no olvidó sus verdaderos orígenes ni las injusticias que su pueblo sufría bajo la esclavitud. Este capítulo de la vida de Moisés es un testimonio del poder del destino y la providencia. Mientras que el faraón había decretado la muerte de los hijos de Israel, Dios había puesto en marcha el nacimiento de su futuro libertador. Desde su nacimiento en secreto hasta su educación en el palacio, cada paso de su vida fue una preparación para la misión que cambiaría el curso de la historia. Moisés y la misión de liberar a Israel después de crecer como un príncipe en Egipto. Moisés vivió un episodio crucial que cambió el rumbo de su vida. Un día, viendo la opresión que sufría su pueblo, Moisés fue testigo de cómo un capataz egipcio golpeaba brutalmente a un esclavo hebreo. En un acto impulsivo de justicia, Moisés mató al egipcio y ocultó el cuerpo. Sin embargo, al darse cuenta de que su acto no pasó desapercibido y que el faraón estaba al tanto, Moisés huyó al desierto de Madián, dejando atrás su vida de privilegios. Durante años, Moisés vivió una vida sencilla y pacífica en Madián como pastor, casado con Séfora, la hija de Jetro, el sacerdote de Madián. Parecía que Moisés había encontrado un nuevo propósito, lejos de Egipto, lejos de las responsabilidades de su pueblo. Pero Dios tenía otros planes para él. Un día, mientras Moisés cuidaba del rebaño en el monte Horeb, tuvo un encuentro que cambiaría no solo su vida, sino la historia de toda una nación. Frente a él, una zarza ardía en llamas, pero sorprendentemente, no se consumía. Intrigado, Moisés se acercó, y fue entonces cuando escuchó la voz de Dios. «Moisés, Moisés», lleno de asombro y temor, Moisés respondió, «Aquí estoy». Desde la zarza, Dios le reveló su plan. Había escuchado el clamor de su pueblo, los hijos de Israel, que sufrían bajo la esclavitud en Egipto. Dios había decidido liberarlos, y Moisés era el elegido para llevar a cabo esta misión monumental. Moisés, el mismo que había sido criado en la casa del faraón, ahora debía enfrentarse al poder de Egipto y guiar a los israelitas hacia la libertad. Pero Moisés no aceptó el llamado fácilmente. Se sentía inadecuado, cuestionando su capacidad para enfrentarse al faraón y liderar a todo un pueblo. ¿Quién soy yo para ir ante el faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto?, preguntó. Sin embargo, Dios le aseguró, yo estaré contigo. Y como señal, Dios prometió que, una vez liberados, los israelitas adorarían a Dios en esa misma montaña. Moisés continuó poniendo objeciones, preocupado por no tener suficiente autoridad o credibilidad ante su propio pueblo. ¿Qué les diré cuando me pregunten quién me envió? Y fue en ese momento que Dios reveló uno de sus nombres más sagrados: Yo soy el que soy. Diles que, yo soy, te ha enviado. A pesar de sus dudas, Moisés fue equipado con señales milagrosas para demostrar que él era enviado por Dios. Su vara se transformaba en serpiente y su mano se llenaba de lepra y luego era sanada. Incluso, Dios envió a Aarón, el hermano de Moisés, como su portavoz, para que lo acompañara en la misión. Así, Moisés no pudo resistir más el mandato divino. Con su corazón lleno de temor pero también de fe, dejó el tranquilo desierto y regresó a Egipto. Ya no era el príncipe fugitivo, sino el líder escogido por Dios para liberar a su pueblo. La lucha de Dios contra el poder de Egipto. Después de recibir el llamado divino, Moisés regresó a Egipto acompañado de su hermano Aarón, dispuesto a enfrentarse al faraón. Su misión era clara: exigir la liberación del pueblo de Israel, pero la tarea no sería fácil. El faraón,
gobernante supremo de Egipto, se negaba rotundamente a liberar a los hebreos, quienes representaban una fuerza de trabajo crucial para el imperio. Moisés, armado con el poder de Dios, se presentó ante el faraón y le transmitió el mandato: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Sin embargo, el faraón, con el corazón endurecido, rechazó la demanda, lo que desencadenó una serie de eventos sobrenaturales que demostrarían la supremacía del Dios de Israel sobre los dioses de Egipto. Así comenzaron las 10 plagas, cada una diseñada no solo para castigar a Egipto, sino para desafiar a los dioses egipcios, demostrando que el poder de Yahvé era insuperable. El agua convertida en sangre. Moisés, bajo la instrucción de Dios, golpeó el río Nilo con su vara, y sus aguas se transformaron en sangre. Los peces murieron, y el agua se volvió intomable. Los dioses del río Nilo, venerados en Egipto, fueron humillados. La plaga de ranas, un enjambre de ranas cubrió toda la tierra, entrando en los hogares y palacios. Lo que los egipcios consideraban símbolos de fertilidad y vida, se convirtieron en una plaga insoportable. Los piojos. Moisés golpeó el polvo de la tierra, y este se convirtió en una nube de piojos que invadió a hombres y animales, causando dolor y desesperación en todo Egipto. Las moscas. Una nube de moscas infestó las casas y los campos, pero, milagrosamente, la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, fue protegida de esta plaga. La muerte del ganado. Todo el ganado de los egipcios murió de una misteriosa enfermedad, mientras que el de los israelitas permaneció intacto. Este golpeó directamente la economía y la riqueza de Egipto. Las úlceras. Moisés lanzó cenizas al aire, y éstas se convirtieron en úlceras y llagas dolorosas en el cuerpo de los egipcios y sus animales. Ni los sacerdotes ni los magos pudieron contrarrestar esta plaga. El granizo y el fuego. Una tormenta nunca antes vista azotó Egipto, con granizo y fuego que arrasaron los cultivos y destruyeron las propiedades, devastando la tierra. Las langostas. Un ejército de langostas devoró todo lo que el granizo había dejado. Los egipcios quedaron sin recursos, mientras su tierra era consumida. La oscuridad. Durante 3 días, una oscuridad total cubrió Egipto, una oscuridad tan densa que nadie podía ver ni moverse. Pero la luz permaneció en las casas de los israelitas. A pesar de estas terribles plagas, el faraón continuaba endureciendo su corazón, negándose a dejar ir al pueblo de Dios. Pero la 10ª y última plaga sería la más devastadora: la muerte de los primogénitos. En una noche fatídica, el ángel de la muerte pasó por toda la tierra de Egipto, y el primogénito de cada familia egipcia, desde el hijo del faraón hasta los prisioneros, murió. Sin embargo, los israelitas fueron protegidos por la sangre del cordero que habían pintado sobre los dinteles de sus puertas, tal como Dios les había ordenado. Este evento es el origen de la celebración de la Pascua. La muerte de su propio hijo quebrantó finalmente el espíritu del faraón. En medio de su dolor, ordenó que los israelitas se fueran inmediatamente, liberándolos de siglos de esclavitud. El éxodo había comenzado. El éxodo, el gran escape hacia la libertad. Bajo la dirección de Moisés, más de 600.000 hebreos comenzaron su viaje hacia la libertad, pero su salida no estaría exenta de obstáculos. Mientras huían, el faraón cambió de opinión y envió a su ejército más poderoso para perseguirlos y devolverlos a la esclavitud. Fue entonces cuando ocurrió uno de los milagros más asombrosos de la historia bíblica. Con el ejército egipcio a sus espaldas y el Mar Rojo frente a ellos, el pueblo de Israel parecía estar atrapado sin esperanza. Pero Dios no los había abandonado. En un acto divino, Moisés levantó su vara, y el mar se partió en 2, formando muros de agua a ambos lados. Los israelitas cruzaron en seco, mientras que las aguas se cerraron detrás de ellos, ahogando al ejército egipcio que los perseguía. Este evento no solo aseguró la libertad de los israelitas,
sino que marcó el comienzo de su transformación como una nación independiente bajo el liderazgo de Moisés. El Éxodo fue más que una simple fuga, fue la liberación divina de un pueblo escogido por Dios para cumplir un propósito más grande. Después de la milagrosa liberación de Egipto y el cruce del Mar Rojo, Moisés lideró al pueblo de Israel a través del desierto, guiados por una columna de nube durante el día y una columna de fuego por la noche. Su destino final era la tierra prometida, pero antes de llegar, debían hacer una parada crucial en el monte Sinaí, un lugar sagrado donde Dios establecería un pacto eterno con su pueblo. Durante 3 meses, los israelitas vagaron por el desierto hasta que llegaron al pie del monte Sinaí. Fue allí donde Moisés subió a la montaña para encontrarse con Dios, mientras el pueblo esperaba expectante abajo. En la cima de esa montaña, el Creador del universo y el pueblo de Israel sellarían un pacto que definiría la identidad espiritual y moral de los israelitas para siempre. El monte Sinaí se cubrió de una densa nube, y truenos y relámpagos llenaron el cielo, anunciando la presencia divina. El sonido de una trompeta celestial se hizo cada vez más fuerte, llenando de temor y reverencia al pueblo que estaba reunido al pie de la montaña. Moisés, el intermediario entre Dios y los hombres, subió solo, envuelto en este ambiente sobrenatural. Allí, en lo alto del monte Sinaí, Dios le entregó a Moisés las tablas de la ley, conocidas como los 10 mandamientos. Estas leyes eran mucho más que simples normas morales, representaban el corazón del pacto entre Dios e Israel. Eran una guía divina que delineaba cómo el pueblo debía vivir, no solo entre ellos, sino también en su relación con Dios. Los 10 mandamientos, el fundamento moral de Israel: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios proclamó su supremacía y exclusividad, exigiendo lealtad absoluta. El pueblo debía reconocer que Yahvé era el único Dios verdadero, y que ninguna otra deidad debía ser adorada. No te harás imagen, ni ninguna semejanza. Este mandamiento prohibía la idolatría en todas sus formas. Israel no debía fabricar ni adorar imágenes que representaran a Dios, ya que Él no podía ser limitado o representado por objetos terrenales. No tomarás el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios era santo, y debía ser usado con reverencia. Esto implicaba no solo evitar juramentos falsos, sino también honrar su nombre en toda palabra y acción. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El sábado debía ser un día de descanso y adoración, recordando que Dios había descansado al final de la creación. Este día especial era un recordatorio de que la vida no era solo trabajo, sino también comunión con Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Este mandamiento subrayaba la importancia de la familia y el respeto a los padres, que representaban la autoridad y la base de la sociedad. No matarás. La vida humana es sagrada, y este mandamiento protegía el valor de cada ser humano, prohibiendo el asesinato injustificado. No cometerás adulterio. Este mandamiento protegía la santidad del matrimonio, resaltando la fidelidad y el respeto en las relaciones conyugales. No robarás. Prohibía la injusticia y la codicia en todas sus formas, exigiendo respeto por la propiedad ajena. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Dios exigía verdad y justicia en todas las relaciones sociales, prohibiendo el engaño y la mentira. No codiciarás. Este mandamiento iba más allá de las acciones externas, apuntando al corazón y los deseos. Dios ordenaba que el pueblo no deseara lo que no le pertenecía, fomentando la gratitud y el contentamiento. Estos mandamientos no eran solo leyes para una comunidad. Eran principios eternos que reflejaban la justicia y el carácter de Dios. Eran una guía para vivir en armonía, tanto con Dios como entre los hombres, y una promesa de bendición para aquellos que los obedecieran. El pacto sellado. Mientras Moisés recibía estos mandamientos, el pueblo, esperando abajo, comenzó a perder la fe. En un momento de desesperación, pidieron a Aarón que les hiciera un becerro de oro para adorarlo,
violando el primer y segundo mandamiento incluso antes de que las tablas llegaran a sus manos. Al ver esto, Moisés, lleno de ira y tristeza, rompió las primeras tablas en un acto simbólico de la ruptura del pacto. Sin embargo, la misericordia de Dios fue mayor. Después de castigar a los responsables de la idolatría, Dios llamó nuevamente a Moisés al monte Sinaí y le entregó un nuevo par de tablas. Esta vez, el pacto fue renovado y el pueblo de Israel se comprometió a seguir los mandamientos de Dios, convirtiéndose en su pueblo santo, el legado de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no solo establecieron un marco moral para el pueblo de Israel, sino que también influenciaron el desarrollo de la ley y la ética en muchas culturas alrededor del mundo. Estos principios, revelados por Dios en una montaña envuelta en fuego y truenos, han resonado a lo largo de la historia como la base de una vida justa y piadosa. La entrega de los mandamientos marcó un antes y un después para Israel, transformando a una multitud liberada de la esclavitud en una nación unida bajo las leyes divinas, comprometida a vivir de acuerdo con los estándares de justicia y santidad que Dios había establecido. Después de recibir los 10 mandamientos en el monte Sinaí, Moisés continuó liderando al pueblo de Israel en su travesía por el desierto hacia la tierra prometida. Sin embargo, este viaje no fue fácil. Durante 40 años, los israelitas enfrentaron pruebas que pusieron a prueba su fe, su obediencia y su capacidad de confiar en Dios. A lo largo de este tiempo, Moisés jugó un papel clave como mediador entre el pueblo y Dios, guiándolos a través de momentos de crisis y manteniéndolos enfocados en su destino. Uno de los principales desafíos que enfrentaron los israelitas fue la falta de agua y alimentos. En varias ocasiones, el pueblo murmuraba contra Moisés y contra Dios, deseando regresar a Egipto, donde, a pesar de la esclavitud, tenían acceso a comida y agua. En su desesperación, el pueblo se rebeló y perdió la paciencia, pero Dios, en su misericordia, proveyó milagrosamente el maná. Dios envió maná, un pan celestial que caía cada mañana como el rocío, alimentando a los israelitas durante todo su tiempo en el desierto. Este milagro fue un recordatorio diario de la provisión divina, el agua de la roca. En momentos de sed extrema, Moisés, bajo las instrucciones de Dios, golpeó una roca y de ella brotó agua fresca para saciar la sed del pueblo. Este milagro mostró que incluso en las circunstancias más difíciles, Dios tenía el poder de sostener a su pueblo. Sin embargo, los desafíos no solo fueron físicos, sino también espirituales. Uno de los momentos más significativos fue el incidente del becerro de oro, donde el pueblo, en un acto de desesperación y desobediencia, fabricó un ídolo para adorar mientras Moisés estaba en el monte Sinaí. La idolatría fue severamente castigada y Moisés intercedió ante Dios para salvar al pueblo de la destrucción. Además, hubo guerras y enfrentamientos con pueblos hostiles, como los amalecitas, quienes atacaron a los israelitas en el desierto. En la famosa batalla contra los amalecitas, mientras Moisés levantaba sus brazos hacia el cielo en oración, los israelitas prevalecían. Pero cuando sus brazos se cansaban, los enemigos tomaban ventaja. Aarón y Hur, al ver esto, sostuvieron los brazos de Moisés hasta la victoria. Este evento simbolizó la importancia de la intercesión y el liderazgo espiritual de Moisés, el castigo de Moisés y la tierra prometida. A pesar de todo lo que Moisés hizo por el pueblo de Israel, él también enfrentó sus propias pruebas y debilidades. En una ocasión, cuando el pueblo se quejaba nuevamente por la falta de agua, Dios le ordenó a Moisés que hablara a la roca para que el agua brotara. Sin embargo, frustrado por la constante rebeldía del pueblo, Moisés, en lugar de hablar, golpeó la roca 2 veces con su vara, desobedeciendo las instrucciones de Dios. Aunque el agua salió y el pueblo bebió, este acto de desobediencia le costó caro a Moisés.
Como consecuencia, Dios le dijo que no entraría en la tierra prometida. Este momento fue una lección profunda sobre la importancia de la obediencia total a Dios, especialmente para aquellos en posiciones de liderazgo. El legado de Moisés, el líder humilde y profeta de Dios. A pesar de este castigo, Moisés continuó siendo el líder indiscutible del pueblo de Israel hasta el final de su vida. En los últimos años de su liderazgo, Moisés entregó varios discursos y leyes que quedaron registrados en el libro del Deuteronomio, donde repasó la historia de Israel y las leyes que Dios había dado. Moisés enfatizó la fidelidad a Dios y la importancia de seguir sus mandamientos para que el pueblo pudiera prosperar en la tierra prometida. Antes de morir, Moisés fue llamado por Dios a subir al monte Nebo, desde donde se le permitió ver la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel, que sería el hogar de la nación de Israel. Aunque no le fue permitido entrar, pudo contemplar el cumplimiento de la promesa de Dios desde la distancia. En ese monte, Moisés murió y fue sepultado por Dios mismo en un lugar que hasta hoy permanece desconocido. La Biblia describe a Moisés como el hombre más humilde sobre la faz de la tierra, y su legado como profeta, legislador y líder es incomparable. Moisés no solo liberó a Israel de la esclavitud, sino que también los guió a través de las pruebas más difíciles y estableció el fundamento espiritual y legal que definió a la nación de Israel. El impacto de Moisés no solo fue histórico, sino también espiritual. Él fue el mediador de uno de los pactos más importantes entre Dios y su pueblo, y su vida inspiró a generaciones de creyentes, tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Su ejemplo de fe, perseverancia y liderazgo sigue siendo una fuente de inspiración hasta hoy. Al igual que Moisés y los israelitas, todos estamos en un viaje. Tal vez no atravesemos un mar dividido, pero nuestras luchas pueden parecer tan grandes como ese mar. A lo largo de su travesía, aprendieron que la fe no siempre significa tener todas las respuestas, sino confiar en el plan de Dios, incluso cuando la incertidumbre nos rodea. El legado de Moisés es un testimonio de la importancia de la obediencia y la perseverancia. Al final de su vida, a pesar de no haber llegado a la tierra prometida, su influencia perduró en la historia de su pueblo y en las generaciones futuras. La historia de Moisés nos recuerda que cada uno de nosotros puede ser llamado a un propósito más grande, a pesar de los desafíos que enfrentamos. Hoy, te invito a reflexionar. ¿Cómo estás respondiendo al llamado que Dios ha puesto en tu vida? ¿Estás listo para confiar y seguir adelante a pesar de los desiertos que puedas estar atravesando? Recuerda que, como con Moisés, la promesa de Dios siempre está presente, guiándonos con su amor y poder. La travesía puede ser larga, pero la recompensa de la fe es eterna.